Bueno, Manuel les ha hablado desde la mirada del arquitecto, de la arquitecta, y yo no les voy a hablar desde la mirada del arquitecto, más bien desde la mirada de los ciudadanos. Y cómo el proceso que ha contado Manuel, que efectivamente ha sido así, nos muestra en distintos momentos una suerte de utilización de la ciudadanía para los fines de cada quien, ¿no? Del arquitecto para la forma, hay que colocar entonces a las personas donde deben estar, o para la mirada del político, hay que colocar a las personas ahí donde me van a dar votos, pero nunca desde la mirada de la persona para la persona. Y es un poco también a partir de algunos absurdos que vamos a ver qué cosa pasa en Lima en el espacio público. Y bueno, nuestro cielo nunca celeste. Suele ser así un poco la imagen y la foto del postal, ¿no? Cuando van a visitar al Perú y pasan por Lima, van a llegar a Miraflores, que es el distrito que nos mostraba Manuel ahí en el Malecón, y esta es la imagen que vamos a tener usualmente, ¿no? Diseño, verde, gente, actividades. Esto es como relativamente nuevo, pero está ahí. Y claro, vas a ir a comer un ceviche, vas a ir a mirar el mar, el sunset y el espacio público de Miraflores. Pero en realidad el espacio público en la ciudad es más así. Y eso es lo que no ves cuando vas a visitar como turista la capital. Espacios vacíos, espacios sin contenido, o con mucho contenido, por otro lado, ¿no? Llenos de basura, ¿no? Llenos de peligro, calles oscuras, así puedan estar o no urbanizadas, sobre todo las mujeres, nos daba más miedo caminar por ellas. Y quisimos mirar cómo el espacio público podía ser un indicador de desigualdad y cómo podía servirnos como un termómetro para ver ahí dónde estaban los problemas. Y claro, esa es la foto de Miraflores, del Malecón, sin Photoshop tampoco. Y a 15 minutos de distancia, la foto de Alto Perú. Y esta desigualdad de espacio público es evidente, ¿no? El verde, la ausencia de verde, la infraestructura, la ausencia de infraestructura, y lo que no se ve, los servicios, la luz, el agua, el desagüe, que aquí no están tampoco. Y por supuesto no es ninguna sorpresa en dónde murieron más personas por el COVID. Y tampoco es ninguna sorpresa que la calidad del espacio público y la cantidad de espacio público existente en los distritos con menos ingresos sea claramente peor y donde tengamos la mayor tasa de mortalidad por parte de los ciudadanos. Pero volvamos casi 2 años atrás, año 8 meses, cuando llegó la pandemia, ustedes con un poco de adelanto nos contaban lo que venía, y cuando nos dijeron quédense en casa. Y en el caso del Perú, un confinamiento muy, muy agresivo, absoluto, ¿no? Donde nos pidieron que nos quedemos en casa y que no saliéramos. Y ese no salir implicaba además, luego de un momento de pensarlo, pasar de una suerte de mirada del quédate en casa al quédate en el barrio. Pero en primer lugar no tenías ni casa para quedarte y tampoco barrio para estar en él. Entonces las medidas de confinamiento y de inseguridad, de seguridad en torno a la pandemia y a la crisis sanitaria eran medidas que se anulaban a sí mismas justamente a partir de la ausencia, ¿no? de servicios públicos, de calidad urbana, de en general empleo, porque además, claro, la gente trabaja en la calle, entonces si no tienes su trabajo garantizado, si no puedes salir a la calle a vender, no puedes hacer teletrabajo, por supuesto, porque no estás dentro de ese pequeño grupo de personas que de repente como Manuel y yo hemos podido quedarnos en casa y por lo tanto pierdes oportunidades y llega el hambre, llega la desesperación. Entonces con la pandemia perdimos mucho. Perdimos seres queridos, perdimos nuestras casas, perdimos oxígeno, aire, perdimos esperanza, perdimos muchas personas que habitaban las ciudades y que se fueron de regreso a sus pueblos, a sus regiones. Y también perdimos el espacio público. Y en ese primer momento de pandemia, de pronto, todos querían el espacio público. Por lo cual nosotros veníamos trabajando y diciendo que era importante y que había que darle interés. Y de pronto todas estas personas que están aquí y que nunca habían buscado cuidar su parque o que nunca habían
pensado involucrarse en un proyecto de desarrollo de espacios públicos, todos publicaban en las redes sociales: quiero ir a caminar al parque, extraño tomar el bus, quiero volver al paradero, quiero caminar por la vereda. Y de pronto empezó a haber una especie de como emoción ahí colectiva de darnos cuenta de que se había menospreciado algo. Y que ese espacio público todavía pobre, todavía precario, en la mayoría de los casos bastante ausente, igual era importante. Y los ciudadanos, las ciudadanas, empezaron a decir: oye, esto me gustaba, extraño hacer estas actividades. Pero claro, extrañar algo que al mismo tiempo nunca has aceptado del todo, porque el espacio público lo entendemos desde esa perspectiva individualista, en el mundo individualista en el que somos más consumidores que ciudadanos. Entonces, que tenemos la capacidad de salir a la calle, pero saber que hay muchas reglas alrededor de la calle y que por lo tanto no nos podemos sentar así, o por favor no crucen las piernas, siéntense derechos, porque eso es lo que te puede decir un policía, o un guardia municipal que le dice a tu hijo de 1 año, le toca el pito para que salga del gras porque no lo puede pisar. Está pues cometiendo un delito. Entonces, claro, no se puede jugar pelota, no se puede pisar el césped, y este pedacito ridículo implica una multa de, ¿cuánto sería en euros? ¿300 euros? No, sí, por ahí. No, y además hay que protegerlo con malla y con cable y con palo y con letrero, y seguramente acá un guardia y una cámara y un perro que te ataca. Porque entonces ese espacio público, que sí existe, cuando sí existe, tenemos que controlarlo así, ¿no? No lo toques, no lo uses, que ni el perro lo orine. Y claro, los espacios públicos o los espacios comunes los tenemos enrejados. Contaba Manuel sobre justamente las rejas en los barrios, pero también tenemos las rejas en los espacios y en los entornos que potencialmente se podrían usar, ¿no? Donde entonces tienes los que están adentro versus los que están afuera. ¿Y quién es el que determina quién entra y quién no? A pesar de que no existe oficialmente una regla que te dice que tú sí entras y tú no entras, las barreras simbólicas existen, y de repente ese policía o ese serenazgo o ese guardia no le gusta cómo te vistes o no le gusta cómo te ves, entonces mejor no entres. Y si sí entras, porque no puede hacer nada para quitarte, te empieza a seguir. Te va caminando atrás tuyo, ¿no? A ver, no, por si acaso algo pase. Porque no confiamos, y eso viene también de la época del terrorismo, donde las ciudades, donde los entornos, donde el equipamiento se empieza a proteger y se empieza a incorporar hacia adentro, porque afuera es peligroso, afuera está el otro, y ese otro puede poner una bomba, ese otro puede robarte. Y cuando ya está el espacio público y finalmente se logra y empiezan a pasar cosas, un vecino de un distrito llama por teléfono al alcalde, porque acá se juntan y seguramente hay bulla, o han tomado cerveza, y pide al municipio que quiten las bancas, porque no queremos que estén en el parque. De que sea parque, pero que no esté nadie. O algún vecino molesto también no quiere que nadie se sienta acá y gasta dinero, tiempo y plata en instalar púas, para que no te sientes, porque está prohibido sentarse. Y cuando de repente hubo un verano, que justo fue el verano del fenómeno del niño hace ya varios años, antes de la pandemia, y algunas personas, seguramente un niño o dos, se metieron a esta pileta que está además en el borde del malecón, del borde de la costa, y que es básicamente una gran carretera de ida y de vuelta, pero claro, aquí en el medio hay como este jardincito y hay una pileta, y de repente alguien, seguro él, no sé, se metió al agua, y otras personas más se metieron al agua, y otros niños más. Y claro, de pronto ese lugar se volvió un paraíso, porque hace calor y necesitamos mojarnos, y la reacción fue militarizar la pileta. Porque está prohibido ingresar a la pileta, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿No? Entonces este camino hace que no puedas ni siquiera pasar por ahí, porque ya el solo hecho de cruzar esta calle para llegar aquí ya es un acto de valentía, porque si no te atropellan. Pero bueno, algunas cosas buenas también pasan, ¿no? Esto acá es prepandemia, pero lo mismo post-pandemia hemos visto algunas calles que se han peatonalizado temporalmente en algunos casos. Y también ahora, con motivo de la pandemia, el gobierno nacional ha sacado algunos documentos y algunos manuales, algunos lineamientos para permitir que la calle se use de maneras, entre comillas, innovadoras.
comer en la calle, muy innovador. Usar la calle para alguna obra de arte o de repente para poder sentarte en unas banquitas, como muy, muy innovador, ¿no? Entonces, para eso necesitas un modelo de regulación que le permita a los gobiernos locales que no se atreven a hacer eso, poder hacerlo. Entonces, la buena noticia es que finalmente el gobierno dice, bueno, les doy el permiso para que ustedes lo puedan hacer y que le puedan decir algo a esos vecinos que no quieren, porque seguro igual nos preocupamos porque viene el otro y porque se sientan a conversar y porque de repente a alguien se le ocurre sacar una cerveza, que eso no pase. Pero eran cosas pues que en verdad venían pasando y un poco como contábamos ayer, en lugar de identificar cuáles son las cosas que no quieres que pasen porque de pronto hay límites, ¿no? Y que no queremos demasiada bulla y tal, empezaron a regular con tipologías de exactamente todo lo que podías hacer. Entonces podías colocar una terraza para comer y podías colocar como un escenario para hacer una obra de teatro, pero si querías comer mientras ves el teatro, no está en la lista. Eso no puedes hacer, ¿no? Entonces, nuevamente, una tipologización, ¿no? Construida desde una mirada también de la norma, pero también de la arquitectura sobre cuál es la función del espacio y qué es lo que sí se puede y qué es lo que no se puede. Por supuesto, esto se hace caso ahí donde hay el espacio como tal y donde hay la capacidad de gestionarlo, porque en el resto de las ciudades y en el resto de la ciudad no necesariamente hay ni siquiera que pedir permiso porque ya son usos que venían ocurriendo, ¿no? Y de pronto tenemos dentro de los grandes problemas, ¿no?, asociados a la pandemia, las escuelas cerradas. Pero no solo las escuelas cerradas, sino también todos los parques infantiles cerrados, ¿no? Entonces tienes todavía, y esto es de noviembre, hace un mes, o de agosto de este año, personas reclamando a sus distritos, oye, mi hijo quiere salir a subirse al columpio, ¿por qué no lo dejas? ¿No? O donde se identifican, se hace un inventario de cuáles son los parques cerrados, porque es peligrosísimo pues, que los niños se encuentren. Y a partir de ahí también empieza a pasar estas suertes de pequeñas pues, acciones y revoluciones, donde ya no es solamente un niño que pre-pandemia se mete a la pileta y convoca a otros, y a un montón de gente, ¿no? Es también los niños que van a los parques y que rompen la tira amarilla y se meten a jugar. Luego viene el serenajo, le toca el pito, les dice que tienen que irse, ¿no? Esto por acá, perdón. Y claro, porque finalmente, si hay normas injustas, esas normas no están ahí para cumplirlas, están ahí para cambiarlas. Y ese es el mensaje con el que había que trabajar e ir en función de la ciudad. Yo hablo de un concepto de desobediencia urbana, que básicamente es la acción o esta actividad, este acto de resistencia o de oposición a una institución, y acá hablo de institución en un sentido amplio, puede ser una norma, puede ser una ideología, puede ser una infraestructura, puede ser esa reja que nos molesta, ese puente peatonal que solo tira al auto, puede ser una convención, una costumbre, ¿no? Entonces acá solo entran los vecinos, no entran los que no son de acá. Solamente usamos el parque los que vivimos alrededor, no los de atrás. Y todos esos elementos configuran una afectación a nuestra calidad de vida urbana desde una mirada de lo colectivo, no desde lo individual, porque desde lo individual estamos muy cómodos solamente usando ese pedacito de parque los que vivimos cerca. Y usualmente además suele ser espontáneo. Entonces no es que alguien se decide, voy a ir a romper las reglas, ¿no? Voy a pasar por abajo del puente peatonal. Es simplemente una adaptación a las necesidades y simples, ¿no?, de más confort, de más rapidez, de menos complicación, para lograr llegar ahí a donde se quiere estar. Y ellos mismos, o las personas que los hacen, ni siquiera se dan cuenta que están haciendo una desobediencia urbana. Hay sí otros que lo hacemos de manera más expresa, ¿no? Entonces vamos y hacemos una acción para demostrar que hay algo que está mal. Y a partir de eso, la idea es justamente romper con las inequidades, romper con las discriminaciones, romper con esta mirada privatista, ¿no?, privatizada, privada y exclusiva, pero no solo exclusiva, sino excluyente del espacio público, de los bienes colectivos. Y claro, esta foto también es prepandemia, donde entonces tienes unos parques a los que hay que pagar dinero, parques públicos a los que tienes que pagar entrada para ingresar, y donde tienes casi que un recorrido temático y un parque temático por el donde caminar y donde poder tomar la foto y donde poder comprar algo y donde pagar algo más para algún otro servicio.
y finalmente llegas como a la zona de piletas, que están aquí. Entonces la gente acá se está bañando en las piletas que son programadas y durante un horario específico y por turnos, porque alrededor tuyo hay un serenazgo, un señor de seguridad gritando, cuidado, salgan, permiso, dejen pasar, ¿no? Aléjense, pónganse, ahora seguro, no pónganse la mascarilla. Y nadie debiera estar al frente mirando el espectáculo o esperando a tu hijo o a tu compañero o a tu esposo que están en la pileta. Toca, no sé, o sea, seguir pasando, ¿no? Como volver a dar la vuelta como un hámster mientras la otra persona está haciendo la actividad programada. Y todos ellos son desobedientes porque no están cumpliendo con la... Además te lo ponemos en inglés también por si acaso eres extranjero para que sepas que acá la regla se cumple. Y ahí nosotros, a partir un poco de eso y un poco de esa resistencia a los letreros, tal es que creamos una estrategia para cambiar esa mirada. Y lo que hicimos fue cambiar el letrero de no pisar el césped por otro, que era el letrero de permitido sentarse. Entonces rompíamos un poco la idea de que acá está todo prohibido, por una que era al revés, digamos, acá está todo permitido. Pero lo importante del letrero es que era necesario ponerlo, porque si no lo ponías, así como esas acciones chiquitas, muchas personas no sabían que de verdad podían usar esas bancas que se habían puesto de pronto en uno de los espacios. O se acercaban a preguntar, ¿tengo que pagar por usarlas? ¿O qué están vendiendo? Porque me interesa, es bonito, quiero saber qué pasa acá. ¿No? Entonces, todo ese fenómeno como de reconstituir y de devolver tu rol ciudadano estaba por hacerse. Y en eso empezamos a trabajar. Y empezamos a trabajar porque, claro, no queríamos más letreros absurdos porque en cualquier momento nos ponían este. Y a partir de ahí es que nace la estrategia de Ocupa tu calle, que es de urbanismo ciudadano, donde hemos ido evolucionando en el proceso y en los conceptos, pero sobre todo que hemos intentado romper con la idea importada de que la ciudad y el espacio público vienen pues con conceptos como más modernos, ¿no? Entonces de repente ya no es hacer la ciudad misma, ¿no? Y ahí es donde hablábamos justamente de esta idea de medidores de indicadores de desigualdad, para mirar justamente esta diferencia, ¿no? Entre la ciudad de aquí, el centro financiero, y la ciudad de acá. Y además, sobre todo, con esta mirada de dos modelos, ¿no? O sea, ¿no? La mano de Dios, ¿no? Muy Le Corbusiana, versus la gente que construye en su casa por sí misma, ¿no? Con estos problemas o estos incentivos y desincentivos de los gobiernos y de los mensajes ideológicos de moda del momento, de los siguientes 20 años, seguro habrá otros. Pero que ese resultado de hacer la ciudad ya no es solamente hacer la vivienda, ¿no? Es hacer la calle entera, el hábitat completo, ¿no? Entonces, también hacer el parque, también hacer la plaza, también hacer la vereda o la pista, ¿no? Y lograr en ese sentido un modelo y un espacio asociado a la fragmentación. Hace poco, y tengo que subir esta foto, hay un chico una persona que hace delivery tipo Uber Eats, ¿no? Rappi se llama ahí, y que tiene que hacer una entrega acá o acá. Y claro, para dar la vuelta es 1 hora y media, ¿no? En cambio, cruzar y trepar con el pedido y lograr llegar resulta pues mucho más fácil. Se toma una foto él acá cruzando para entregar mi pedido. Porque claro, nuevamente, ¿no? Se nos plantean soluciones absurdas porque hay que tener a la gente separada. Y en ese proceso, identificar justamente cuáles son los indicadores asociados a el espacio público en función de los distintos barrios de la ciudad o en función de la estrategia en la que queremos, ¿no? O sea, la pregunta es ¿qué cosa queremos, ¿no? ¿Qué cosa es mejor? ¿Este espacio público o este otro? ¿No? Acá hay más libertad definitivamente. Y claro, a partir de ahí también entender esas dinámicas y esos procesos que pasan en la calle y que pueden ser dirigidos de manera simple y espontánea casi, a partir justamente de pequeñas acciones y de pequeños procesos que no implican la sobreregulación, ni tampoco el quitarle a la gente la opción de decidir. Hace unos meses, cuando estaba un gobierno de transición con técnicos muy interesantes y buenos en el gobierno, nos convocan para hablar sobre un proyecto que quieren resolver finalmente y que querían que nosotros ayudáramos a trabajar el proceso de la participación ciudadana con miras al nuevo proyecto. Y nos convocan a nosotros y a otro colega nuestro de otra organización que hace algo cosas parecidas, y cuando le preguntamos, bueno, ¿cómo es que va? Entonces, como, bueno, pero o sea, ya está decidido hasta el color del baño, del azulejo del baño. ¿Qué clase de participación ciudadana vamos a tener aquí?
No, pero es que sí, para que podamos... No, y digo, no, es que ustedes no necesitan un proceso de participación, quieren un proceso de convencimiento. Entonces vayan a contratar a alguien que trabaja con mineras, que hacen eso, nosotros hacemos participación ciudadana de verdad. No, pero es que no tiene que ser en ese lugar y tenemos solo presupuesto. No, esas son las condiciones para la participación. Tú puedes decir que solo hay 2 terrenos disponibles y que solo tienes X millones. Y sobre eso se organizan las decisiones. Cuando se dieron cuenta que no estábamos cediendo, dijeron, ya, entonces este proyecto no, pero este otro, que es a donde sí vamos a llevar a la gente, es totalmente blanco, o sea, podemos empezar de cero. Ok, bueno, interesante puede ser, cuéntanos más, y hay que hacer esto, pero no tenemos plata. Así que ojalá ustedes puedan ayudarnos a conseguir financiamiento para pagar los honorarios y las horas de trabajo de participación ciudadana. Y yo le pregunto al asesor que estaba con ellos, pero ¿a ti sí te han contratado? Ah, sí, claro. ¿Y tú qué estás haciendo? Ah, los planos, porque yo soy arquitecto. ¿No? Entonces fue como, bueno, es que si de verdad te interesa la participación y no tienes un proceso de participación, ¿qué cosa estás diseñando? No, bueno, porque es que acá ya hay unas cosas. 2 semanas después el proyecto caía y por supuesto toda la plata pagada a este arquitecto importante que había hecho los planos no sirvió para nada porque las personas se opusieron a la solución preliminarmente planteada porque no estaban dando la importancia a la necesidad de que la gente intervenga en la ciudad, ¿no? Estas son fotos vinculadas al Centro Histórico de Lima, que para quienes van a conocer Lima, no sé si van a estar algunos de ustedes allá, van a ver pues toda esta monumentalidad, y en todos los planes aparece todo el detalle, pero no aparece nunca nadie vendiendo, ni nadie llevando una carretilla, ni nadie tocando música, porque no queremos que la gente esté ahí en realidad. Y el plan no te lo dice, no te dice que no quiere que esté ahí la gente, porque no las menciona. Y entender cómo eso se mezcla con la necesidad de la persona, con el entendimiento de las necesidades no cubiertas, permite pues, que puedas mirar la forma, así sea patrimonial o no, con otros ojos. Pero como todavía no importa a las personas, seguimos pues diseñando la lámpara de iluminación de la calle, ¿no? Entonces, lugares para jugar que antes podían ser normales, ahora están restringidos. Todos este tipo de elementos tienen ahora rejas o seguridades, principalmente cuidándolas. O donde la ciudad que sí es diseñada, en la que sí se ha puesto dinero y que viene construida por el gobierno, pues nos hace como circuitos de parkour antes que de caminata, ¿no? Y esto es pues tu camino de todos los días a donde fuese que tengas que ir, ¿no? O que cuando corresponde, y eso también son fotos de otros lados, y de Chile y de otros espacios, intervenir la ciudad a modo de protesta, entonces claro, estás criminalizando el uso de la calle, porque claro, qué pena el monumento. Pero claro, ¿qué pasa con los bajos salarios, la desigualdad, la falta de atención, ¿no? Y todos los procesos? Y en ese sentido es que Ocupa tu Calle, como a partir de una serie de cuestionamientos, empieza a desarrollar un modelo de urbanismo ciudadano, justamente porque cuando empezamos a hacer esos trabajos venían los arquitectos y nos decían, oigan, están haciendo urbanismo táctico, oye, estás haciendo placemaking. Y nosotros, ¿cómo? Nosotros no somos arquitectos, no sé qué es eso. Y resulta pues que venían estas modas, ¿no?, muy importantes de Canadá y de Estados Unidos, y había que hacer pues entonces la ciudad y el espacio público en inglés para que sea más cool, más chévere. Y en realidad nosotros que le decíamos, no, pero es que aquí toda la vida se ha construido el espacio público con la gente, porque también has construido tu casa con la gente, porque no hay otra. Son las manos y brazos de limeños, de limeñas, de peruanos y peruanas construyendo su hábitat. Y no es que tengamos una metodología que hemos traído importada con nombre en inglés para contarles lo que estamos haciendo, porque eso ya venía pasando. Entonces hay como una suerte de remirar el proceso de lo que pasa en el espacio público y en la ciudad desde la mirada del ciudadano para entender que siempre ha estado ahí. Pero como en verdad no vino el importante creador del concepto o el arquitecto canadiense o quien fuese a decir que ese era el nombre, entonces no lo estamos mirando porque no aparece en ningún lado. Acá yo no les puedo mostrar, así como hay de la vivienda, libros hablando sobre el proceso porque simplemente son invisibles. Y eso, por supuesto, hacerlo con modelos directos, ¿no?, con la ciudadanía misma, ya que es bien importante, ¿no?, bajo un proceso en el que la capacidad que se tiene de generar soluciones surge a partir de una lectura correcta de esas necesidades, donde los ciudadanos participan a lo largo de todo el proceso y que se involucran también para el post, ¿no? Porque claro, es importante, porque claro, casi todos estos procesos tienen algún componente municipal,
pero no suelen ser promovidos por la municipalidad. Ahora en la mañana estuvimos aquí en Burdeos viendo las iniciativas que van a hacer asociadas a urbanismo táctico, que es el propio municipio el que los genera. En nuestro caso son los propios vecinos los que lo generan y que de repente a veces podemos convocar a la municipalidad y en otros casos mejor ni decirle nada porque más ayuda si no estorbas. Y en ese sentido el aprovechamiento, ¿no?, de una serie de acciones y de procesos para justamente darles un poco de poder a las personas y que sientan que tienen capacidad de hacer transformaciones y cambios, ¿no? Nosotros lo hacemos con 4 ejes. Uno tiene que ver con la implementación de los proyectos y las intervenciones mismas, generando conocimiento para que los ciudadanos mismos puedan hacerlo y llevarse las cajas de herramientas que diseñamos para que lo puedan hacer en sus barrios, en sus distritos, trabajando con redes y haciendo unas conferencias grandes para visibilizar esos proyectos y darles voz a estos actores de los procesos. Y la más importante, así teniendo impacto en la política pública, pero también en la práctica privada, porque la ciudad finalmente se hace de todos los lados, ¿no? Entonces tenemos conversaciones con cadenas, hemos trabajado con cadenas de supermercados, de bancos, para ayudarles a dar soluciones a los bordes, ¿no?, que son esos elementos que no les interesaban necesariamente, ¿no? Y los procesos de trabajo van asociados a acciones más puntuales, a miradas más estratégicas, de planeamiento más general, como hemos trabajado en algunos barrios en el país, y sobre todo también a la generación de estas estrategias para recoger lo que la gente necesita y quiere. Entonces hay una serie de acciones, por ejemplo la de aquí, que se hizo de la mano de una empresa de pintura que quería hacer con pintura las transformaciones. Tenían 3 objetivos: que bajara el ritmo de la velocidad en la calle, nosotros les dijimos que no iba a funcionar porque con pintura da igual, ¿no? Da igual, la pasas por encima. Que los niños se lavaran más las manos, esto fue prepandemia, y que la gente no botara basura aquí, porque esas son ventanas de la escuela, pero están cerradas porque la gente quema basura aquí. Por supuesto, el primer indicador no se cumplió, nosotros habíamos dicho que no iba a pasar nada, así que no se ponían elementos físicos, la pintura por sí sola no resolvía el problema. La limpieza de manos funcionó bastante bien, a un 40%, 50% más, porque los adultos, los profesores podían usar las guías que habían colocadas dentro de la escuela, dentro de los patios, para ejercitar un poco el buen hábito. El tema de la basura fue fantástico, pasamos de 100% de basura a 0% de basura y por supuesto con algo que no estaba en el proyecto original pero que nosotros incluimos, que fue colocar un contenedor de basura en un lugar apropiado. Pero esto activó que los vecinos se organizaran y pudieran entre ellos mismos dividirse turnos para cuidar el lugar al inicio, hasta que finalmente esto quedara. Pero lo más importante no fue eso, fue un resultado que no habíamos tenido previsto. Este colegio, en la zona, en el Agustino, se llamaba el Colegio Basurita, justamente por lo de la basura que quemaban acá y todo esto estaba negro, horrible. Y permitió, con ese proceso, cambiar pues completamente de identidad, ser considerado la escuela modelo como un poco al estilo de lo que nos contaba Manuel con lo de los colores de la escuela. Y se matricularon más niños ese año escolar, solamente por la promesa de que una infraestructura nueva a su vez podía llevar calidad educativa. Se han hecho acciones en zonas monumentales, con lo difícil que es intervenir en zonas de monumentos, o acciones móviles, paraderos inclusivos, después de estudiar los flujos y los miedos de niñas y adolescentes en la calle, temas vinculados a escuelas, espacios públicos tomados de los parqueos, ¿no?, otros espacios, y bueno, acá también como corrección de flujos y tal, eso estaba en una obra en proceso, ¿no?, de ahí se último por aquí. Y la metodología del proceso, a mí me interesa, nos interesa, bueno, además de trabajar y definir los objetivos y las cosas, para nosotros es súper importante generar evidencia de las transformaciones y de los cambios a través de una serie de herramientas que vamos trabajando y llevando y que además luego entregamos a los actores para que las puedan continuar. Y además, por supuesto, generar incidencia en la política pública, porque a partir de la experimentación, pues poder llevarlo, ¿no?, a hacer un proceso complementario. Y, por ejemplo, aquí, este es un ejemplo de una de las herramientas que usamos para poder identificar el lugar donde vamos a trabajar y en función de lo que puedas necesitar, ¿no? De repente, el de aquí, por ejemplo, era uno en particular para temas de género. Queríamos trabajar era para el Plan Nacional de Espacios Públicos Libres de Violencia de Género del Ministerio de la Mujer. Entonces nos pidieron desarrollar y diseñar una estrategia para identificar lugares donde intervenir y hacer la calle más segura para las mujeres, ¿no? Entonces se evalúan una serie de acciones, pero también se evalúan la capacidad, o sea, el impacto. Qué tan exitoso va a ser esa actividad para que nos permita catalizar luego una transformación mayor, ¿no? No solamente necesariamente ir al lugar con más violencia.
A veces hay que ir al que tiene un poquito menos y trabajar ahí para luego poder intervenir y generar éxito en el resto de la zona y esto pueda ser tomado y replicado. Y bueno, así como ese, también un montón de acciones vinculadas a generar integración con la comunidad migrante. Tenemos una crisis migratoria en Latinoamérica a partir de la salida de millones de venezolanos y cómo lograr integración como ciudades de acogida, que reciban, que den la bienvenida y que no expulsen ni se genere xenofobia, que es lo que suele usar los candidatos que ahora imaginen a campaña, seguro van a exacerbar esos miedos, ¿no? Entonces son todos procesos que se hicieron en ese sentido. O en la pandemia, donde empezamos a trabajar bajo un modelo de reinicia tu barrio, ¿no? Como para reempezar, ¿no? a volver a incorporar los usos en la calle, en el espacio público, pero tomando sobre todo, llevando los talentos y los valores que ya existían en la comunidad para compartirlos y ponerlos en evidencia y saber que si de repente la señora Juana tiene sillas porque alquilaba para eventos, pues pueden ser ahora usados para la comunidad porque de repente hay que hacer escuela en la calle, ¿no? Y empezar a generar en ese sentido cooperación y articulación comunitaria, fortalecerla, porque siempre la ha habido, pero fortalecerla a partir de una serie de estrategias, ¿no? Y bueno, planeamientos estratégicos diversos y una serie de publicaciones que están todas disponibles, las de aquí. Esta de aquí está a punto de lanzarse, está hecho con el BIT, y la idea es justamente a partir de ese reclamo de que no existía y no había un proceso de reconocimiento de lo que pasaba en América Latina históricamente, y no solamente lo importado, poder un poco visibilizar esos procesos también, ¿no? Entonces ahí tenemos una colección de casos, pero también un montón de artículos de especialistas hablando del proceso. Ese es el que se viene ahora. Y luego, hacia el final del proceso, o sea, hacia los últimos años, en el 2019, nos dimos cuenta que, claro, el proceso de convencer a un municipio, un alcalde, un funcionario público era muy largo, muy costoso y muy incierto, porque luego pues el señor lo metían al alcalde lo metían a la cárcel, o al funcionario que lo cambiaban, o luego la persona se aburría porque tenía otro encargo, ¿no? Entonces era muy difícil gestionar permisos y procesos, por eso usualmente no trabajábamos con ellos, porque el proceso acababa siendo muy lento. Y decidimos darle la vuelta, entonces creamos un instrumento que es el Pacto por los Espacios Públicos, donde son los distritos los que tienen que postular y ser aceptados para recibir acompañamiento, capacitación, asistencia, pero también se comprometen a una serie de indicadores, son muchísimos en varios temas, que los obliga a cumplir acciones en, por ejemplo, espacios públicos libres de violencia de género, o espacios públicos de acogida para población migrante, o espacios públicos seguros y limpios, o espacios públicos verdes, ¿no? Y con los proyectos que ellos ya tienen encima, y con los presupuestos que ya tienen aprobados, ver cómo pueden ir moviendo un poco la clavija de los indicadores y pasar de repente 0 a pasar a 10 rejas quitadas del espacio público, o a tener más parques. Entonces ahora estamos trabajando con 17 municipios a este año. Acaban de abrir la convocatoria para el siguiente, entonces a esos 17 se les suman otros tantos. Y con ellos se trabaja una serie de acciones, ¿no? Se les enseña también las técnicas y luego empiezan a llevar procesos y ya nos es mucho más fácil generar intervenciones porque cada vez que tenemos una idea, un proyecto, viene alguien con una posibilidad de hacer algo, simplemente decimos ¿quién quiere? Y tenemos a 17 diciendo yo. Y ahora hay que elegir, ¿no? Y bueno, en algunos casos también trabajamos con gente de fuera. Son algunos de los distritos en el caso de Lima, pero trabajamos también con Arequipa, con Piura, con Cusco, que son distritos de fuera, ¿no? Entonces, todo ese proceso del pacto implica identificar indicadores en los enfoques de inclusión, de ambiente, movilidad sostenible, de infraestructura y equipamiento colectivo, cultura y ciudadanía y transparencia también, porque les pedimos que rindan cuentas. Y bueno, nada, finalmente, cada agosto hacemos un foro, un festival ahora de intervenciones urbanas en espacio público. Son bienvenidos tanto digital como presencialmente, vamos a tenerlo en adelante siempre así, y la idea es justamente aprovechar y promover las acciones de lo que están haciendo las comunidades, pero también lo que hacen los grupos como nosotros, que están en un montón de lugares de Latinoamérica, y a quienes hay que recordarles constantemente que a diferencia de muchos arquitectos, ellos no son protagonistas, son solo intermediarios. El protagonista es la gente, no la forma. El protagonista es el ciudadano, no el objeto. Y que el protagonista no son ellos, sino que ellos tienen que estar atrás, promoviendo y ayudando y convocando, pero no tendrían que estar saliendo en la foto. La foto es para la señora Juana, para el señor José, para los niños que se metieron a pintar y no para quien fuese que sea que haya estado promoviendo el proceso. Pero bueno, gracias.